Ya está en marcha el Micotour de otoño de Montes de Soria y para conocer todos los detalles nos acompaña José Antonio Vega. Buenos días. Pues muy buenos días. Aquí un placer estar con vosotros para contaros un poco las novedades del Micotour, por dónde vamos a recorrer y para que veáis también esta preciosa exposición que hemos hecho en Golmayo. Porque ha arrancado ya, ahora nos encontramos en Golmayo, en el centro comercial Camarietas, pero ¿cuántos pueblos va a visitar? Pues vamos a recorrer una treintena de pueblos. Fíjate que hemos hecho nada más este poquito del Micotour y todavía nos queda un montón de pueblos, de recorridos, de fechas, de actividades que tenemos que hacer durante todos estos 2 meses escasos que vamos a tener. En 62 días, que ya se han iniciado varias de estas actividades, en 62 días vamos a tener unas 100 actividades y 30 localidades que vamos a recorrer. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es todo al final un esfuerzo grandísimo por parte nuestro y por parte de los ayuntamientos que colaboran con nosotros y que al final pues van a ser los que van a poder disfrutar, nuestros vecinos, la gente que nos visite en esos pueblos, pues de las mejores exposiciones que tenemos en España y un montón de actividades que van a completar, vamos a decir, de una manera muy interesante este otoño micológico. Luego ya las lluvias harán pues que las setas sean la guinda perfecta en nuestros montes para que podamos ir a buscarlas, disfrutar de exposiciones de setas en fresco y sobre todo de comerlas, que es también algo yo creo que a todos los sorianos nos gusta y a mucha de la gente que nos visita estos días pues también viene precisamente atraído por la gran restauración micológica que hay en nuestra provincia. Y de momento, ¿qué tal está funcionando? Bueno, pues el Micotour ha empezado muy bien. La verdad que incluso aunque no haya habido una campaña de setas interesante, porque no ha habido nada de producción, por la falta de lluvias, sin embargo las actividades han funcionado muy bien. La gastronomía siempre atrae, los grandes cocineros que tenemos haciendo estas demostraciones de cocina pues han conseguido encandilar al público que ha estado pues viendo cómo se puede llevar unas setas del bosque al plato de la mejor manera posible, conociendo nuevas recetas, formas culinarias distintas y sobre todo atreverse a conocer o a cocinar, vamos a decir, alguna especie diferente de las que cogían tradicionalmente, incluso formas distintas, pues lo típico de cambiar la forma de cocinar los níscalos o los boletus, que es también una manera interesante de dar un nuevo aliciente a esa gastronomía. Y luego también las rutas micológicas, que aunque no había setas en el campo, hacíamos unas explicaciones muy didácticas con las exposiciones en los locales donde estaban instaladas y de ahí nos trasladábamos al campo y bueno, pues con los dos buenísimos guías que contamos, que son Alfonso Camaño y Jorge Jiménez, pues ya realizaban unas visitas interpretativas en el bosque, ya mucho más explicando en la naturaleza pues la relación que hay entre el bosque, las setas, dónde poder encontrar esas asociaciones entre árboles y hongos, cómo conocer un poco los espacios propicios donde poder encontrar las diferentes especies y qué tipo de bosques hacen la producción de unas determinadas especies, o mejor dicho, dónde salen determinadas especies de setas dependiendo del tipo de bosque o de hábitat concreto en el que se desarrollan. Y bueno, pues al final la gente que ha participado ha salido muy contenta porque ha sido algo muy integral y todo el mundo sabiendo el tipo de temporada que teníamos. Ahora que ya han llegado las lluvias, pues en cuanto empiecen a salir las setas, pues será ya lo que decíamos antes, la guinda perfecta para que esas rutas sean mucho más completas y que sean ya con el material en fresco, pudiéndolo tocar, ver, oler y sobre todo, pues si podemos llevarnos algún ejemplar comestible a nuestra casa, pues mucho mejor. ¿Qué especies de setas se pueden encontrar ahora en los montes? Pues ahora todavía no podemos encontrar mucho porque tiene que pasar un pequeño tiempo desde que han caído las precipitaciones hasta que realmente puedan fructificar. Pero realmente en las próximas semanas lo normal, y si las condiciones de temperatura se mantienen, que son muy agradables y sobre todo las que se esperan para el otoño, podemos encontrar pues los primeros boletus, sobre todo níscalos que empezarán a salir, setas de cardo que son también tempranas ahora en este momento, después empezaremos a encontrar macrolepiotas, coprinus, podemos alargar con los cantarellus, las angulas de monte o rebozuelos, podremos coger seguro que también las llanegas, las capuchinas,
las negrillas o ratones, y son setas que aguantan hasta diciembre sin ningún problema, piazules, violetas, o sea que todo es una sucesión de especies diferentes que vamos a poder encontrar a lo largo del otoño, nada más en cuanto a esas condiciones de temperatura, que es lo que tiene que ir variando a lo largo de este tiempo, pues nos vayan permitiendo que unas salgan y otras dejen de salir por esa temperatura cambiante, y sobre todo que se mantenga la humedad, que siga lloviendo de manera suave como está haciendo, pero durante varios días, que esta semana sí quedan esas precipitaciones, y es lo que va a hacer que empiece a haber un motor micológico que empiece como a funcionar y a explotar. Pero bueno, que nadie se piense que con eso va a salir grandísimas cantidades de ningún tipo de especie concreta, porque eso no lo sabe nadie hasta el momento en el que ocurra. Entonces, de momento, con que salgan y empiecen a fructificar de manera variada las diferentes especies que tenemos en nuestros montes, pues ya es más que suficiente. Yo creo que este año es algo que tenemos ganas todos de disfrutar, tanto los sorianos como los visitantes, de ver adornados nuestros montes con esos seres maravillosos que son las setas. ¿Y esas ganas se han apreciado también en la expedición de permisos? Sí, claramente. O sea, nosotros el año pasado fue uno de los récords que teníamos a la hora de la expedición de permisos, en el que habían venido a visitar a nuestra zona más de 30.000 personas de fuera para recolectar setas y participar en todas las actividades que se desarrollan en la provincia y sobre todo en el parque micológico. Y este año, claro, el hecho de que no haya setas ahora en otoño pues hace que mucha gente nos llame, y nosotros preferimos ser claros, es decir, no hay producción, por lo tanto, si usted quiere venir a disfrutar de dar un paseo, de participar en las actividades que realizamos, pues bienvenido es usted, pero que sepa que no hay setas en el campo. Entonces hay mucha gente que ha decidido esperar a ver si ya llovía y había producción para venir realmente a nuestra provincia, porque a lo mejor se desplazan desde muy lejos. No obstante, aunque haya una parte de personas que hayan hecho eso, hay otra parte importante de gente que no le interesa la recolección, que le interesa comer las setas y disfrutar de aprender en las actividades, y hemos tenido mucha participación de esa gente en las distintas actividades y exposiciones que hemos desarrollado hasta ahora. Y nosotros creemos que ese es la importante, la gente que se mantiene fiel al conocimiento, al disfrute del recurso, más allá de la cantidad que pueda encontrar en el monte. Y luego, bueno, pues si además de paso en Soria les podemos ofrecer unos buenos torrendos, una gastronomía espectacular y un patrimonio natural y monumental espectacular, pues eso ya les acompaña y les hace disfrutar de la experiencia de visitar Soria. Porque, José Antonio, ¿cómo es ese proceso para solicitar el permiso para todo el mundo que nos esté viendo desde casa? Pues es muy sencillo, nada más tienen que entrar en nuestra página web, entrar en asociacionmontesdesoria.com y desde ahí, pues en la sección de permisos, acceder a permisos para recolectores, rellenar un formulario muy pequeñito que hay que completar con nombre, apellidos, DNI, con el código postal donde estamos empadronados, y directamente la aplicación te da el tipo de permiso que tienes derecho a sacar. Luego eso te lo envía por correo electrónico o teléfono móvil, o las dos cosas, siempre que hayas cumplimentado esos dos apartados en el formulario, y ya lo tienes en tu casa sin preocuparte. Lo llevas en tu teléfono móvil, vas al campo identificado y se lo puedes enseñar a los guardas o a los agentes medioambientales o al SEPRONA, que te pueda pedir en ese momento el permiso o la identificación. Antes hablabas de multitud de especies que con suerte veremos en los montes este otoño, porque lo más habitual son los níscalos y los boletus. Sí, son las especies más conocidas, pero en Soria tenemos más de 800 especies que salen, y de hecho luego en la exposición que vamos a ver pues tenemos recogidas unas 500 especies distintas conservadas mediante liofilización en unas vitrinas, y que bueno, pues que dan una gran variedad, sobre todo nos da un poco la diversidad, la gran diversidad micológica que tenemos en la provincia de Soria. Pues si te parece vamos a descubrir ya esa exposición. Pues vámonos para allá.
Comenzamos este recorrido por la exposición con las setas liofilizadas. ¿Cuántas especies hay? Pues aquí tenemos una colección de unas 500 especies, 496 concretamente, y más de 530 ejemplares, porque hay algunas especies que tienen diferentes ejemplares para verlas en distintos estadios de crecimiento y de desarrollo. Entonces, pues tenemos vitrinas que de joyas, realmente para nosotros son las joyas que tenemos en nuestros bosques y están pues conservadas mediante liofilización, que es un proceso de deshidratación por el cual pues esas setas se conservan de una manera especial, en el que no pierden ni su forma ni su color habitual, sino que se mantienen de una manera pues mucho mejor que si se hubieran deshidratado por otro método. Y luego por otro lado llevan una conservación especial en resina, un polímero que las recubre por fuera para evitar que se vuelvan a hidratar, porque si no en el ambiente estas vitrinas son normales, no tienen ni frío ni calor, ni están al vacío ni nada, entonces la humedad ambiental las podría estropear, se volverían a hidratar y se estropearían. Entonces es la manera de conservarlas y que podamos verlas pues tan magníficamente como están aquí. Luego están identificadas todas según el catálogo de la vida, a nivel de un análisis genético, en el que nos han vuelto un poco locos a la gente que nos gustaban las setas, porque nos han cambiado los nombres de la mayoría de las especies en los últimos años y nos las han desorganizado respecto al orden que conocíamos antes. Pero aquí las van a poder encontrar todas como tienen que estar y como tenemos que conocerlas. Luego, por otro lado, tenemos una leyenda en la parte de arriba que nos indica, según los colores, si son comestibles, tóxicas, sin interés o con dudosa comestibilidad, o comestibles con precaución. Esos colores son un poco el semáforo que nos va a decir lo que podemos tocar o recolectar y lo que debemos dejar en el campo sin preocuparnos de cogerlo por las posibles consecuencias. Y cada una de ellas, en su nombre, viene ese color. En su etiqueta con el nombre en latín, pues viene el color precisamente pues para que sepan, sobre todo por algo curioso, cuando por ejemplo nos aproximamos a la vitrina de los Lactarius o de los Boletus, que son setas muy conocidas y que la gente recolecta, se da cuenta de que no todo el monte es orégano, de que hay una vitrina entera llena de boletus que para cualquier persona a lo mejor serían los que pensaría recolectar, y sin embargo dentro de esa vitrina pues vamos a poder ver que hay un montón de setas con etiquetas verdes, otras con etiquetas rojas, y que hay que llevar mucho cuidado. Y por eso nos interesa luego, después de esta exposición, veremos otra que se llama Conocer para no confundir. Setas comestibles, unas reproducciones de setas en las que están las comestibles y al lado justo las tóxicas más fáciles de encontrar en el parque micológico, para que teniéndolas al lado sean capaces de diferenciarlas y de darse cuenta de esas características y evitar sobre todo intoxicaciones, que es lo que queremos. Pues si te parece, yo ya tengo ganas de descubrir esta exposición. Vamos a ir comenzando por estas vitrinas. ¿Qué nos podrías destacar de estas primeras? Pues mira, en esta parte tenemos una colección de trufas diferentes que podemos encontrar. Es la única vitrina que tiene setas que no hay en nuestro parque, y la explicación es muy sencilla. Tenemos en esa colección de trufas unas trufas que provienen de China y otras que provienen de Italia. Son dos especies muy conocidas, la Tuber indicum, que es la trufa china, que la tenemos en este caso aquí, y esta especie es la que está fastidiando, entre comillas, el mercado de la trufa española. La trufa soriana, la trufa negra, pues se ve muy afectada por culpa de la intrusión en el mercado de esta trufa. Es una trufa que es, vamos a decirlo así un poco para nuestros televidentes, es como corchopán, es decir, no tiene nada, no vale para nada, no tiene apenas aromas, es como si realmente te comieras algo, un trozo de corcho, comparado con la trufa soriana, que es espléndida, una cantidad de aromas espectaculares. Nosotros lo que no queremos es que de alguna manera la gente se confunda. Son exactamente iguales en el tamaño, en la forma, casi incluso por el interior. Lo que pasa que una tiene unos aromas tremendos y es lo que vale realmente en la trufa. El valor que se le da a esa seta es precisamente por esos componentes aromáticos que tiene y por su utilización luego en la cocina. Y por otro lado, lo que decimos, la trufa china pues no tiene apenas. Lo que no podemos es pensar que esa seta realmente se pueden comparar. Son cosas que se parecen pero son incomparables realmente. Entonces hay que reconocer cuáles son esas dos setas distintas, mirar muy bien el etiquetado de los productos que vienen trufados o que vienen con trufa para saber cuál de las dos especies es, y luego pues saber por qué pagas una cantidad en uno y otra cantidad en otro. Entonces eso es muy importante. Y luego al lado tenemos la Tuber magnatum pico, que es la trufa italiana,
que es la trufa que viene de una comarca concreta de allí de Italia y que es la más cara que existe en el mundo, que puede tener entre 3.000 y 6.000 euros el kilo, con lo cual, pues fijaros, es una seta de un color totalmente distinta, que crece asociada a unos árboles muy curiosos porque son del género Populus, parecido a los chopos, y que solo crece en esa comarca de Italia y no crece en ningún sitio más del mundo. Por eso hay gran demanda y suben los precios, porque hay mucha demanda y poca producción. Porque, José Antonio, supongo que detrás de esta exposición hay muchísimas horas de trabajo. Pues muchísimas, la verdad que recopilar todas estas especies, clasificarlas, una persona que se dedicó exclusivamente a prepararlas, a liofilizarlas, a conservarlas de esta manera, luego nos las pasó a nosotros la clasificación de esas especies, catalogarlas en el orden que tienen que estar, el montaje de las vitrinas, el desarrollo de las vitrinas, que fue también un tándem perfecto entre una empresa de carpintería soriana y nosotros para ver cómo queríamos, cómo tenía que ser el proyecto y cómo queríamos que estuvieran expuestas, que se pudieran visualizar correctamente, que no molestara a la vista la iluminación, pero que iluminara las setas en todo su entorno y pudiéramos ver sus características. Bueno, pues al final todo el diseño pues lo llevamos entre ese tándem que hicimos. Y bueno, pues la verdad que hace que hoy en día se puedan visualizar todo esto correctamente. Y luego hemos ido renovando desde hace ya 5 años o 6 que empezamos con las setas liofilizadas. Hicimos una segunda incorporación casi duplicando la exposición. Estábamos con 7 vitrinas, me parece, y ahora estamos en 13 vitrinas, pues eso, que al final tenemos yo creo que la mejor colección de setas liofilizadas que hay en España, por lo menos a día de hoy. Si hay a lo mejor alguien que últimamente ha hecho alguna colección mejor, pues yo lo desconozco, pero vamos, sería en todo caso una de las mejores que hay en España, yo creo que del mundo. Y continuamos por aquí, ¿qué podemos ver? Pues mira, por ejemplo, como os decía antes, vemos también la evolución de algunas especies en su crecimiento, como podemos ver aquí la seta de los enanitos, la manita muscaria, cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Esto es muy importante para que la gente sepa que las setas no las encontramos tal cual, sino que han crecido desde la nada, desde algo muy pequeñito que está, un primordio que está en el suelo escondido y que poco a poco va desarrollándose y va creciendo y va apareciendo y va haciéndose visible en el bosque. Entonces, para que tengamos en la cabeza de que los boletus crecen, las setas de cardo crecen y que si las dejamos ahí, al final pues vamos a encontrar una seta de mayor ejemplar a los pocos días. Es importante porque en mi época, tú eres muy joven todavía, pero en mi época, cuando éramos pequeños, veíamos algo en la tele que era un anuncio que nos impactó a todo el mundo, que era pezqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer. Y era una campaña que había para precisamente salvar la pesca en el mar, porque se estaban pescando, digamos, peces demasiado pequeños e infradesarrollados, no habían madurado y no había una regeneración de esa pesca. Entonces, de esos peces y de esas diferentes especies, y que podía peligrar con la sostenibilidad de ese recurso piscícola. Pues en nuestro caso, con el recurso micológico, queremos que la gente entienda lo mismo, que las setas evolucionan, crecen, se desarrollan y que si las dejamos crecer y soltar sus esporas, pues tendremos más oportunidades de que el recurso sea sostenible y de que podamos seguir encontrando setas el día de mañana, pues por supuesto, siempre y cuando llueva. Por eso esas recomendaciones básicas de acudir al monte con cesta, por ejemplo. Claro, por supuesto, el hecho de recolectar con cesta, el hecho de poder tapar los agujeros practicados a la hora de sacar las setas en el campo, estamos apartando la hojarasca, por ejemplo, o arrancamos un boletus que deja un agujero, inmediatamente tenemos que taparlo bien porque así nos va a asegurar que se mantenga la humedad en ese caso y pueda seguir fructificando nuevas setas, nuevos ejemplares. Está claro que un micelio no produce una vez y ya está, sino que si siguen dando esas condiciones de humedad y de temperatura, vuelven a salir más y a los pocos días podemos encontrar, incluso al día siguiente, algunas chiquititas que no habíamos visto, pues crecen lo suficiente para que ya las podamos recolectar. Y luego vamos a poder encontrar también en la exposición pues, setas muy curiosas. Por ejemplo, estas chiquititas que hay aquí crecen sobre la hojarasca, concretamente de algunas especies de árboles, no sobre cualquier hoja de árbol, pero sobre las hojas, sobre esa maraña de hojas que hay en el suelo pudriéndose, son esas setitas las que se encargan de degradarla y devolverla a la materia orgánica.
o incluso en el interior de las piñas, que también las hemos visto muchas veces en el campo. El hongo está en el interior de la piña, empieza a crecer, degrada la piña y fructifican pues esas setas tan típicas. Y ya pues algunas setas pues con colores, con formas muy curiosas, como podemos empezar a ver por aquí, algunas que tienen como textura gelatinosa, que parecen realmente gelatina, otras que tienen forma de abanico con un montón de colores. Empezamos a ver pues eso, diferentes especies de boletus por aquí. Fijaos la cantidad de boletus, digamos así, de lo que serían boletales, cosas dentro de la familia de los boletus. Todas estas filas de aquí abajo, en las que están de los más conocidos. El Boletus aereus, que es el que sale sobre todo en encinas y robles en verano y primavera. Los Boletus edulis, Boletus pinicola, Opinophilus. Vamos a encontrar luego, fíjate, toda la vidriera llena de distintos boletus, que podemos decir. Y aquí pues vamos a ver uno de los que nos interesa que la gente conozca. Tenemos el Boletus satanas, que es una de las especies que salen en nuestro parque micológico y que tenemos que hacer que la gente conozca, porque sale en encinares y robledales en primavera-verano, sobre todo cuando hace también calor, y es peligroso, es tóxico, produce daños gastrointestinales bastante potentes y sobre todo nos tenemos que fijar en esos tonos que tiene. Un tono de color ocre blanquecino en la parte del sombrero, en la parte del pie es muy redondito ese pie y es de color rojizo, que parte hacia arriba, hacia donde está la esponja, un tono amarillento y la esponja es amarilla rojiza también. Ya nos da ahí unas características que por lo menos nos dice, cuidado, me aprendo esos colores y ya sé que una seta que salga en esa época y en ese lugar no la debo recolectar por si acaso es un Boletus satanas. No quiere decir que todas las setas que tienen colores rojizos sean tóxicas, ni mucho menos, porque tenemos otros ejemplares que pueden tener esos tonos más rojizos y sin embargo pues son comestibles, como podemos tener a lo mejor Boletus luridus o el Erythropus y algunas otras especies que bueno, pues que realmente son comestibles y que no se parecen en nada, o sea, no nos van a hacer nada de daño comparado con si nos comiéramos el Boletus satanas. Pero ya en estas últimas vitrinas que tenemos vamos a ver ya cosas que a mí me encanta porque la gente les descoloca mucho, sobre todo estrellas de tierra. Son formas curiosas y eso dices, ¿es una seta? Sí, pues es una seta muy curiosa porque además se abre y se cierra esa estrella en función de la humedad que tengamos en el campo. Cuando hay humedad se queda abierta, cuando está la sequía se queda cerrada, se pliega sobre sí mismo y es muy bonita, aparecen muchísimos bosques. Y luego aquí abajo vamos a poder ver también las primeras ramarias, que son como si fuera, para la gente te dice, si eso parece un alga que está ahí en el bosque, un coral o algo así, y dices, bueno, pues esas setas las encontramos en nuestros bosques y realmente sorprenden por colores amarillos, fucsias, de colores violetas. Tenemos algunos ejemplares más en esa zona. Y bueno, tenemos también una sección de yesqueros, que son las setas que crecen adosadas a los troncos de los árboles o a las ramas y que realmente tienen una textura casi como si fuera madera. Esto lo tocas y realmente como si estuvieras dando la dureza de la madera. Tenemos la seta coliflor, que es una seta muy curiosa también aquí, que puede crecer hasta un tamaño de 30 o 40 centímetros, crece en el tocón de los árboles, en la parte de abajo. Tenemos la seta pipa, Ganoderma lucidum, que es una seta muy utilizada en la medicina oriental, con propiedades que le dan pues muy interesantes, sobre todo de mejora del sistema inmunológico y 50.000 cosas más, pero bueno, ya eso depende de cada uno en lo que crea y quiera basar pues sobre todo su alimentación y demás. Y luego aquí ya empezamos a encontrar pues los Lactarius y rúsulas, que son las últimas vitrinas, en los cuales pues encontramos ya nuestros níscalos, que dentro de níscalos hay un género grandísimo, que sería el género de los Lactarius y sobre todo del grupo Deliciosus, que estamos hablando de varias especies diferentes dentro de lo que serían nuestros níscalos, llamados así. En Cataluña, por ejemplo, son más específicos y a cada níscalo nuestro le llaman de una manera diferente. Y así ellos, pues por ejemplo, hay unos que tienen, al cortarlos, tienen el látex que sueltan, la leche que sueltan es de color más color sangre o color vinoso, pues le dan un nombre. Si es más naranja le dan otro nombre y identifican varias especies distintas y nosotros las agrupamos todos. Pero al final
estamos acostumbrados a recolectarlos, a identificarlos y a comerlos, y además es muy sencillo. Si el látex que suelta es de color rojo o naranja, son comestibles, y si fuera blanco o amarillo, son tóxicos y los tenemos que dejar. Entonces, así no hay duda. Y bueno, pues hay una gran variedad de ellos que podemos encontrar, y en esta otra última vitrina lo mismo. Tenemos aquí un montón de rúsulas, tenemos algunas de esas rúsulas que siempre parece como que no le damos importancia porque suelen picar o no tienen interés gastronómico, pero aquí tenemos varias especies que tienen su etiqueta de color precisamente verde porque son comestibles. Y no solo es eso, que esas especies puedan ser comestibles, sino que sean muy agradables. Y luego incluso el otro día, hablando precisamente con el cocinero que estuvo haciendo la demostración en Regumiel de la Sierra, él quería hacer un plato como imitando a un taco mexicano, en el cual utilizaba para el picante alguna de las rúsulas picantes, precisamente porque no son tóxicas, solo son picantes. Y sabiendo alguna de ellas que da un toque de picor, pero que no es excesivo, pues utilizándolo en la preparación culinaria que iba a hacer, pues quería dar ese pequeño toque, pues para que la gente probara y viera pues cómo se puede utilizar también algunas otras especies y darle un toque a la comida diferente. Hay zonas precisamente que en Cataluña también que te dicen que la utilizan desecada de alguna manera, pues como sustituyendo a otros productos picantes, pero hay que llevar mucho cuidado. Si no se conocen bien las especies, hay algunos ejemplares además que concentran un picor muy fuerte y lo que te puede hacer es, pues realmente es que te sienten mal, pero por el exceso de picor, no porque tengan ningún tóxico, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Muy interesante esta exposición. Hemos terminado ya la sección de liofilizadas, pero la muestra continúa. Pues nada, aquí ahora vamos a encontrar sobre todo la mesa que llamamos Conocer para no confundir, en el cual tenemos pues una gran variedad de setas comestibles, como bien dice el cartel, que a la gente les sorprende porque no piensan que todo esto puedan encontrar en el parque y que además pueda haber tantísima variedad y que la gente al final dice, anda, pues esta la he visto 1000 veces y no la he cogido, o incluso algunos te dicen, le he dado una patada, que no debemos de darles ninguna patada a las setas, todas tienen su función y son muy importantes en la naturaleza. Pero sobre todo yo siempre les digo, fijaros la variedad de boletus que hay. En este caso tenemos aquí los 4 más importantes, que tenemos el Boletus aereus, el Boletus aestivalis o reticulatus, que son los 2 de verano, tenemos el Boletus edulis, el Boletus pinicola y el Boletus regius. Entonces estamos hablando ya de 5 especies, mejor dicho, que antes he dicho 4, 5 especies de boletus de un interés gastronómico muy importante y que aparecen. Tenemos las amanitas cesáreas, tenemos por allí las colmenillas, tenemos las setas de cardo, las setas de chopo, las rúsulas que os decía comestibles, coprinus, senderillas, trufas, los rebozuelos y los cantarellus. Fijaros por aquí, pues toda esta variedad que podemos encontrar y que quizás son de las setas más llamativas. Por su forma, son muy versátiles, en este caso la angula de monte, los rebozuelos y la trompeta negra son muy versátiles en la cocina, tanto para salado como para dulce, y las podemos encontrar sin ningún problema en un número de meses importante del año. Aquí tenemos por allí también setas de primavera como el marzuelo y los perrechicos o el lansarón, como lo conocemos aquí en la provincia de Soria. Pero, como te decía, para mí es muy importante que nos fijemos aquí, en las tóxicas. Tenemos precisamente la colección aquí de tóxicas puesta, pues eso, separada bien, pero muy cerquita de las comestibles, para que, pues eso, la gente pueda fijarse en los detalles, identificar de que en el monte también hay cosas peligrosas, que no todo lo que hay allí se puede comer, que precisamente, fíjate que es curioso, es una de las cosas por las que la gente se intoxica. La primera de las condiciones que se ha determinado de por qué la gente se intoxica comiendo setas es porque se creen que todo se puede comer. Absolutamente, nadie piensa que una seta puede ser mala. Y luego la siguiente es del por qué la gente se intoxica es porque piensan que esa seta era parecida a otra comestible. Por ejemplo, nos ocurre con la Amanita phalloides. La Amanita phalloides, que es la causante del mayor número de intoxicaciones en el mundo y en España también. Pues esta seta gigante que vemos aquí, que no es una seta grande en el bosque, aquí la tenemos en todo, digamos, para que se vea muy bien todas las características. Esta especie, la gente piensa cuando la recolecta que está cogiendo champiñones
y por eso la cogen y por eso se la comen. Pero bueno, se la comen por algo también muy importante, porque está buena. Porque si no, no se la comerían. Si las setas tóxicas todas supieran asquerosas, pues nadie se intoxicaría, porque según das el primer bocado ya pararías y no le darías más. Pero realmente es una seta que tiene un sabor, digamos, más o menos parecido a la patata, al almidón, a los rábanos, a la remolacha, algo así. Entonces, claro, cuando alguien la ha cogido y la ha mezclado con otras setas o se la ha comido, pues le ha sabido agradable. Si no, pues eso hubiéramos dicho, lo hubiéramos escupido o vomitado, lo que sea. Y por eso pues genera muchas intoxicaciones. Pero claro, la gente que piensa que esto es un champiñón es que le falta mucho conocimiento sobre setas. Incluso le falta cosas muy básicas. Los champiñones nunca son blancos por abajo, nunca, jamás. Y la manita faloides sí. Los champiñones siempre son rosas o tirando hacia marrón. Rosas, violetas y luego van oscureciéndose a marrón. Y esta de aquí siempre por abajo se mantiene blanca. El champiñón no es de color verdoso por arriba. Es verdad que esta manita a veces se queda lavada y se queda muy blanquecina. Pero bueno, el champiñón nunca tiene bolsa en el pie y la manita sí que tiene bolsa en el pie. Pequeños detalles en los que hay que fijarse mucho en el monte. Sí, sobre todo porque nos puede asegurar de disfrutar de unas buenas setas en el plato o de tener que ir al hospital y tener un problema grave de salud. Pero bueno, ahí tenemos, como decíamos, los Boletus satanás, tenemos una seta también muy curiosa que se ha comido durante 400 o 500 años, que era la seta de los caballeros, que era precisamente de los caballeros porque era para la gente de la nobleza, y que en el año 2004, me parece, se decidió que era tóxica porque tenía una sustancia tóxica que se acumulaba en el organismo y que produce una enfermedad que se llama rhabdomyolesis, en el cual pues hay una degeneración del sistema muscular y esquelético y que puede acabar pues también con nuestra salud, sobre todo con nuestra vida a largo plazo. Tenemos aquí estas dos de delante que son lepiotas, conocemos todos las macrolepiotas, las setas gigantes estas que son grandísimas, que parecen un plato y que realmente es como un parasol, como una sombrilla. Pues estas son muy chiquititas, mucho más pequeñas que el parasol, y estas son mortales también, hay que llevar mucho cuidado con ellas. Tenemos setas alucinógenas en nuestros bosques también, y que hay que llamar la atención a la gente para que no las coja, porque crecen en el interior de las boñigas de las vacas y lo único que tienen, con todos los respetos a nuestros televidentes, es mierda a su alrededor. Entonces tienen bacterias de todo tipo que lo que nos pueden provocar es pues realmente un efecto pues muy perjudicial a nuestra salud. Consumimos. Hay gente que ha hecho experimentos con todo y lo que puede tener es un viaje más al hospital que un viaje astral que se cree que va a tener. Y luego ya acabaríamos con otras amanitas distintas, como la amanita de los enanitos que tenemos por allí, que también es peligrosa. También tenemos la amanita panterina, que es mortal, que es la que está a su lado, y otras dos amanitas blancas que también a la gente le produce confusión con los champiñones, pues por la forma que tienen y por el color. Pero lo que hemos dicho, si nos fijamos por la parte de abajo, estas amanitas siempre son blancas y, sin embargo, los champiñones nunca. Estamos llegando ya al fin de esta exposición, pero el Micotour de otoño también se compone por diferentes actividades. Pues sí, sobre todo nosotros hemos querido completar todas las exposiciones y las actividades que hacemos en los pueblos con determinadas, cosas que creemos que no pueden faltar. Una de ellas es la gastronomía, como hablábamos antes, sobre todo pues con demostraciones de cocina y de pastelería micológica. Hay que recordar que somos el único sitio que tiene en España un pastelero micológico que es capaz de llevar las setas al mundo del dulce y hacer unas elaboraciones espectaculares. Además lo hace en su obrador y las ha expandido fuera de nuestro territorio. Y luego, por otro lado, tenemos pues unos grandísimos cocineros que hacen magia con las setas y que hacen unos platos espectaculares. Entonces, este año sobre todo están haciendo magia porque con lo poco que hay están convirtiendo sus elaboraciones en algo extraordinario. Y realmente, pues gracias a ellos, pues podemos tener esas actividades de demostraciones de cocina micológica en un montón de localidades. Yo creo que eso es de las cosas que más está atrayendo al público, junto con, como decía, con las rutas micológicas también, que estamos
estamos desarrollando en muchas de estas zonas. Sobre todo intentamos ver que sea el termómetro micológico de lo que hay en el campo, lo que nos va a permitir pues, salir al campo, identificar especies, que la gente vea, y cada semana es distinta porque se hace en una zona de la provincia diferente y además esa ruta la hace un guía distinto y es una semana diferente, con lo cual puede haber especies que hayan aparecido en esos días que semanas atrás no estaban, con lo cual pues nos va a poder ayudar a aprender muchísimo más. Nosotros invitamos siempre a la gente a que participe de esto porque es ver in situ realmente lo que tenemos en nuestros bosques y cómo poder descubrirlas, cómo recolectarlas de manera adecuada, esas buenas prácticas que hablábamos de recolección. Y siempre hay algún consejo también de consumo y a la hora de cómo se deben de guardar, limpiar y demás. Con lo cual yo creo que es una actividad muy completa en el cual pues cualquiera que participe va a salir pues yo creo que contento por todo lo que va a aprender. Pues muchísimas gracias por acercarnos este Micotour de otoño y animamos a todo el mundo, ¿no?, a que se acerque, que visite también vuestra página web para saber cuáles son las próximas actividades. Por supuesto, os invitamos a todos a que nos visitéis en asociacionmontesdesoria.com y en las redes sociales que tenemos, tanto Instagram como Facebook como en TikTok, y ahí podéis encontrar pues, toda la información de las jornadas, de las localidades, los horarios, de dónde se parten las rutas, absolutamente toda la información, y sobre todo que no os perdáis esta exposición de aquí de Camaretas que estará toda esta semana y las próximas exposiciones, porque es las que nos van a ayudar a que la población que tenemos en nuestros pueblos conozca mucho mejor el recurso micológico y podamos valorarlo y mantenerlo en el tiempo.